Hola gamers y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos aventuraremos en el increíble mundo de los videojuegos para descubrir 3 curiosidades curiosas del mundo de los videojuegos que seguramente no conocías. Así que, si crees que ya lo sabes todo, prepárate para sorprenderte. Soy Deux y esto es Evolution Deux. En el vasto y a veces aterrador mundo del folclore gamer, existen relatos que desafían nuestra comprensión de la tecnología. Uno de los mitos más perturbadores y fascinantes es el misterio de Kill Switch, un juego supuestamente lanzado en 1989 por la enigmática y ahora desaparecida Carbina Corporation. La leyenda cuenta que Kill Switch era un juego de acción en el que los jugadores asumían el control de una entidad llamada Porto, una criatura mitad humano, mitad demonio, atrapado en una mina subterránea en constante cambio. Con gráficas rudimentarios pero eficaces y una atmósfera cargada de tensión, los jugadores debían de guiar a Porto a través de laberintos, enfrentándose a monstruos y superando trampas mortales. Pero el horror no estaba en el juego en sí, sino en lo que sucedía después. Según los rumores, al completar el juego, la consola se comportaba de manera extraña, las luces comenzaban a parpadear y un sonido grave y constante llenaba la habitación. En un giro casi sobrenatural, el juego se eliminaba casi por completo, dejando la consola vacía de cualquier rastro de Kill Switch. Cuenta la leyenda que incluso las copias físicas del juego se desintegraban en un polvo negro, dejando a los jugadores preguntándose si todo había sido una ilusión. Con el paso de los años, los coleccionistas de videojuegos han buscado obsesivamente cualquier rastro de Kill Switch. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido en vano. Los registros de Carbina Corporation son inexistentes y nadie ha podido presentar una copia verificable del juego. La falta de pruebas tangibles ha llevado a muchos a creer que Kill Switch es simplemente una leyenda urbana, una creación del colectivo gamer que ha sido alimentado por el miedo y la fascinación por lo desconocido. Pero, ¿y si hubiera algo de verdad en la historia? Algunos teóricos sugieren que Kill Switch podría haber sido una advertencia temprana sobre los peligros inherentes a la tecnología avanzada, un presagio de cómo los videojuegos podrían manipular no solo nuestras mentes, sino también nuestra percepción de la realidad. Otros lo ven como un reflejo de los temores más profundos de la humanidad, la idea de que algo que amamos podría volverse en nuestra contra en cualquier momento. Independientemente de su origen, la leyenda de Kill Switch persiste, un enigma oscuro que sigue intrigando a los aficionados de los videojuegos y a los curiosos por igual. En un mundo donde los datos y la información son cada vez más efímeros, Kill Switch nos recuerda que, a veces el terror se encuentra en lo que no podemos ver ni entender. Si te ha gustado el contenido hasta ahora, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Con esto apoyarías mucho al canal para así brindarte más y mejor contenido de Evolution Deux. En la vasta historia de los videojuegos, pocos momentos son tan icónicos como el descubrimiento del primer Easter egg. Este término, hoy comúnmente asociado a secretos escondidos en los videojuegos, nació como un acto de rebeldía, en un momento en el que la industria apenas comenzaba a tomar forma. Este hito ocurrió en 1980, dentro de un juego que revolucionaría la forma en la que los desarrolladores y jugadores interactuarían para siempre, Adventure para Atari 2600. Adventure fue desarrollado por Warren Robinet, un programador de Atari que trabajó bajo estrictas normas en la compañía. En esta época, Atari no se permitía que los desarrolladores fueran acreditados por su trabajo. En un intento de evitar que los competidores supieran quién estaban detrás de sus éxitos, donde comprensiblemente no sentaba bien con muchos de los desarrolladores, quienes querían recibir reconocimiento por su creatividad y esfuerzo. Robinet, frustrado por esta falta de reconocimiento, decidió tomar cartas en el asunto. De una manera muy ingeniosa, mientras desarrollaba Adventure, un juego de acción y aventura inspirado en los juegos de texto, decidió ocultar su nombre dentro del código. Este acto, no autorizado por Atari, se convertiría en el primer Easter egg documentado en la historia de los videojuegos. Para encontrar este secreto, los jugadores debían de realizar una serie de pasos específicos dentro del juego. Primero, debían encontrar un objeto conocido como el punto gris, un píxel que era prácticamente indistinguible en el entorno y que se encontraba en una ubicación oculta. Luego, debían de llevar ese punto gris a la sala secreta, donde finalmente se revelaría el mensaje de Created by Warren Robinet.
en español creado por Warren Robinet. Lo fascinante de esta historia es que Atari no tenía idea de la existencia del Easter egg, hasta que el juego ya había sido distribuido y vendido a miles de seguidores. Cuando la compañía finalmente se enteró, era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Lejos de tomar medidas disciplinarias contra Robinet, Atari terminó adoptando la idea, y en lugar de eliminarlos, permitió que más Easter eggs se incorporaran a futuros juegos. El legado de este primer Easter egg es inmenso, pues marcaría un precedente en la inclusión de los secretos ocultos en los videojuegos, fomentando una cultura de exploración y descubrimiento que sigue viva hoy en día. Además, sirvió como una declaración de la importancia del reconocimiento a los desarrolladores, quienes son el alma creativa detrás de los juegos que amamos. En retrospectiva, el acto de Robinet fue una chispa que encendió una tradición dentro de la industria de los videojuegos. Desde entonces, miles de Easter eggs han sido escondidos en los juegos, películas y otros medios, pero pocos tienen el mismo peso histórico y emocional que el humilde mensaje de Warren Robinet en Adventure. Este hito no solo puso su nombre en la pantalla, sino que también aseguró que los desarrolladores fueran vistos y celebrados por su arduo trabajo y creatividad. Jonas Neubauer fue una leyenda en el ámbito del Tetris competitivo, conocido por su asombrosa destreza y consistencia en el juego. En junio de 2018, alcanzó un hito extraordinario al establecer un récord mundial de 1.245.200 puntos en una sola partida de Tetris. Además de su récord, Jonas fue 7 veces campeón del Classic Tetris World Championship entre 2010 y 2017, destacándose por su estilo de juego equilibrado que combinaba la supervivencia con la agresividad. Su capacidad para mantener la calma bajo presión lo hizo casi invencible en estos torneos. Neubauer no solo fue un campeón en términos de victorias, sino también en su actitud. Era conocido por su humildad y espíritu positivo, convirtiéndose en una figura querida y respetada dentro de la comunidad de Tetris. Tras su fallecimiento en enero de 2021, su legado fue honrado renombrando el trofeo de Classic Tetris World Championship como el Trofeo Memorial Jonas Neubauer, un tributo a su impacto duradero en el mundo de los videojuegos. Y así concluimos nuestro viaje por el increíble mundo de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado explorando estas curiosidades. Asegúrate de darle un me gusta y suscríbete para más contenido emocionante. Y dime, ¿conoces alguna otra curiosidad interesante? Compártela en los comentarios. Hasta la próxima, gamers, y que cada día esté llena de emociones y de descubrimientos. Muchas gracias. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Nos vemos en el próximo video.